La nieve caía con furia sobre las montañas del norte de Aldermore, aquella noche del invierno de 1843. En una cabaña solitaria en las afueras de la aldea de Thornhill, Elara removía las brasas del hogar, tratando de mantener vivo el calor que la protegía del viento aullante. Había pasado 3 años desde que perdió a su esposo Thomas en el derrumbe de la mina. 3 años viviendo sola en aquella cabaña que antes resonaba con risas y ahora solo guardaba silencio. A sus 28 años, la vida le había enseñado que la supervivencia era una batalla diaria, que cada comida ganada era una victoria, y que el mundo no tenía piedad para una viuda campesina sin hijos ni familia. Pero nada, absolutamente nada de lo que había vivido, podría haberla preparado para lo que estaba por suceder en los próximos minutos. El estruendo de la puerta al ser derribada la hizo saltar del susto. Un hombre cubierto de nieve y sangre se desplomó en el umbral, con una armadura oscura que brillaba débilmente bajo la luz del fuego. Llevaba en brazos un bulto envuelto en mantas, y sus ojos, inyectados en sangre, buscaron los de Elara con desesperación. «Protege a este bebé. Será rey», fueron las primeras palabras que salieron de sus labios agrietados, y Elara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El caballero, cuyo nombre jamás llegaría a conocer, le extendió el pequeño bulto con manos temblorosas. «Es el príncipe heredero, el último de la línea real. Su familia fue masacrada por el usurpador. Debes llevarlo al sur. Busca las centinelas de la aurora. Evita el camino principal. Confía solo en aquellos que mencionen el nombre de la reina Celestia, sin que tú lo digas primero». Las palabras salían entre espasmos de dolor, y Elara vio la herida mortal en su costado, la sangre que empapaba el suelo de madera. Antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, el sonido de cascos de caballos resonó en la distancia. Los perseguidores habían llegado. El caballero se puso de pie con un esfuerzo sobrehumano, desenvainó su espada y miró a Elara una última vez. «Huye por la ventana trasera. Corre hacia el bosque. No mires atrás. Vive para que él viva». Luego salió de la cabaña para enfrentar a los soldados que ya rodeaban el lugar. Elara escuchó los gritos, el choque del metal, y con el bebé apretado contra su pecho, corrió hacia la ventana trasera. Sus manos temblaban mientras la abría, el viento helado golpeándole el rostro. Trepó con dificultad, sintiendo las pequeñas extremidades del bebé moverse bajo las mantas. Desde afuera escuchó la voz del caballero gritando insultos a los soldados, comprando cada segundo precioso con su vida. Cuando sus pies tocaron la nieve profunda del otro lado, escuchó el último grito del guerrero desconocido, y luego el silencio. Corrió como nunca había corrido en su vida, internándose en el bosque oscuro mientras la nevasca se intensificaba. El bebé comenzó a llorar, un sonido débil y asustado que se perdía en el aullido del viento. Elara lo acunó más cerca de su cuerpo, tratando de darle calor, sus pies hundiéndose en la nieve con cada paso desesperado. Detrás de ella, vio las antorchas de los soldados iluminando la cabaña. Escuchó sus voces dando órdenes. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que debía alejarse, que cada metro ganado era una oportunidad para que esta criatura inocente viviera. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, pero siguió adelante, porque en sus brazos no llevaba solo un bebé, llevaba el destino de un reino entero, y en algún lugar profundo de su ser algo había despertado, una fuerza que no sabía que tenía, una determinación forjada no en el coraje, sino en la pura necesidad de proteger una vida indefensa. Pero la pregunta que atormentaba a Elara mientras corría por la oscuridad era desgarradora. ¿Cómo podría una simple campesina viuda, que apenas sabía leer, que nunca había salido de su aldea, proteger al heredero de un reino contra un ejército entero? ¿Qué posibilidades tenía de llegar al sur cuando ni siquiera sabía exactamente dónde estaba ese sur, ni quiénes eran las centinelas de la aurora? Y lo más aterrador de todo, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que los soldados descubrieran su rastro en la nieve? Si quieres descubrir cómo una mujer común se convierte en la única esperanza de un reino, si quieres saber si logró sobrevivir esa primera noche imposible en el bosque helado con un recién nacido en brazos, entonces quédate conmigo, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber
sobre el verdadero significado del coraje. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia extraordinaria de sacrificio y esperanza. 3 días antes de aquella noche fatídica, Elara había despertado como lo hacía cada mañana desde hacía 3 años, sola en su pequeña cabaña, con el frío mordiéndole los huesos y la certeza de que otro día difícil comenzaba. Se levantó antes del amanecer, como siempre, para alimentar a las 2 gallinas que le quedaban y revisar las trampas que había colocado en el bosque cercano con la esperanza de cazar algún conejo. Su vida había tomado un rumbo que nunca imaginó cuando se casó con Thomas a los 20 años, llena de sueños sobre una familia numerosa y una vida sencilla pero feliz. El accidente en la mina había destruido todo eso en cuestión de segundos. Un derrumbe causado por la codicia del capataz que obligaba a los hombres a trabajar en túneles inestables. Thomas murió junto con otros 12 mineros, dejando a sus viudas en una situación desesperada. Sin hijos que la ayudaran a trabajar la tierra, sin familia cercana que la apoyara, Elara había tenido que convertirse en una mujer diferente, más dura, más resiliente. Aprendió el oficio de partera observando a la anciana comadrona de la aldea, y aunque el trabajo era agotador y a veces angustiante, le daba las pocas monedas necesarias para sobrevivir cada mes. La aldea de Thornhill, ubicada en las montañas del norte del reino de Aldermore, era un lugar donde todos se conocían y donde los secretos duraban poco. Elara había escuchado rumores inquietantes en las últimas semanas, historias sobre disturbios en la capital, susurros sobre la familia real, palabras pronunciadas en voz baja en la taberna sobre traición y sangre derramada en el castillo. Pero esos eran asuntos de nobles y reyes, cosas que no tocaban la vida de una campesina que luchaba por conseguir suficiente leña para pasar el invierno. O eso pensaba ella. La mañana del día en que todo cambió, Elara había asistido al parto de la esposa del herrero, un nacimiento difícil que duró casi 12 horas. Cuando finalmente logró que el bebé naciera sano y la madre se estabilizara, estaba exhausta. Regresó a su cabaña arrastrando los pies, preparó una sopa aguada con los vegetales que le quedaban y se acostó temprano mientras la tormenta de nieve comenzaba a formarse en el horizonte. No tenía manera de saber que su vida y la vida de todo un reino estaba por cambiar para siempre. Cuando el caballero irrumpió en su cabaña esa noche, lo primero que Elara pensó fue que iba a morir. Había escuchado historias sobre desertores del ejército, hombres desesperados que robaban y mataban para sobrevivir. Pero cuando vio al bebé en sus brazos, cuando escuchó sus palabras desesperadas sobre el príncipe heredero y la traición, algo dentro de ella cambió. Tal vez fue el instinto maternal que nunca había podido ejercer con sus propios hijos. Tal vez fue la mirada del caballero moribundo que le recordó a Thomas en sus últimos momentos. O tal vez fue simplemente la imposibilidad de entregarle un bebé indefenso a los hombres que venían a matarlo. Mientras huía por el bosque esa primera noche, con el pequeño apretado contra su pecho y los gritos de los soldados resonando a sus espaldas, Elara tomó una decisión que sellaría su destino. Haría todo lo que estuviera en su poder para mantener viva a esta criatura. No sabía cómo, no sabía si sería suficiente, pero lo intentaría. Era lo único que podía hacer. Sobrevivieron esa primera noche por pura suerte y determinación ciega. Elara corrió hasta que sus piernas cedieron, luego se arrastró hasta encontrar un hueco entre las raíces de un árbol caído, donde se acurrucó con el bebé bajo su capa. La tormenta fue su aliada, borrando sus huellas en la nieve, haciendo imposible que los soldados la siguieran en la oscuridad. El bebé lloró durante horas, un llanto débil que desgarraba el corazón de Elara, quien no tenía leche que darle, ni siquiera agua tibia. Lo meció toda la noche, susurrándole palabras sin sentido, tratando de mantenerlo caliente con el calor de su propio cuerpo. Cuando amaneció, la tormenta había pasado y Elara se dio cuenta de que estaba completamente perdida. No reconocía esa parte del bosque, no sabía en qué dirección quedaba la aldea ni en qué dirección estaba el sur. El bebé había dejado de llorar y por un momento aterrador, Elara pensó que había muerto, pero entonces vio el pequeño pecho subir y bajar y sintió un alivio tan intenso que le dieron ganas de llorar. Revisó las ropas del niño, buscando algo que confirmara la historia del caballero.
Bajo las mantas sucias encontró prendas de una calidad extraordinaria, bordadas con hilos de oro, y un pequeño medallón con el sello real de Aldermore. Era verdad. Todo era verdad. En sus brazos tenía al heredero legítimo del trono, y hombres armados lo buscaban para asesinarlo. El peso de esa responsabilidad cayó sobre ella como una montaña, pero no había tiempo para el miedo paralizante. Necesitaba encontrar comida, agua y algún tipo de refugio antes de que el bebé muriera de hambre o de frío. Durante los siguientes 5 días, Elara aprendió a sobrevivir de formas que nunca imaginó posibles. Encontró un arroyo medio congelado donde pudo conseguir agua. Masticó corteza de abedul para engañar al hambre, y descubrió que algunas cabañas de cazadores abandonadas en el bosque todavía tenían provisiones olvidadas. En una de ellas encontró un trozo de pan duro, algunas nueces rancias, y lo más importante, un pequeño frasco de miel. Diluyó la miel en agua tibia y alimentó al bebé con dedos temblorosos, rogando a todos los santos que conocía que fuera suficiente para mantenerlo vivo. El niño succionó con desesperación y Elara sintió una mezcla de alivio y terror. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? ¿Cuánto tiempo antes de que el bebé enfermara gravemente o muriera de desnutrición? Necesitaba un plan. Necesitaba llegar a la civilización, pero no podía volver a Thornhill. Los soldados seguramente habían registrado su cabaña, interrogado a sus vecinos, ofrecido recompensas por información. Tenía que ir al sur, como le había dicho el caballero. Pero sin conocer los caminos, sin dinero, sin recursos, la tarea parecía imposible. La decisión de seguir adelante llegó en el 6.º día, cuando escuchó voces de soldados patrullando el bosque. Estaban más cerca de lo que pensaba, organizando búsquedas sistemáticas. Elara se dio cuenta de que quedarse escondida en el bosque era una sentencia de muerte lenta. Tenía que moverse, tenía que encontrar ayuda, tenía que arriesgarse. Recordó que el caballero había mencionado las Centinelas de la Aurora, un grupo leal a la familia real. Pero, ¿cómo encontrarlos sin exponerse a los espías del usurpador? ¿Cómo saber en quién confiar? La respuesta vino de un recuerdo lejano. Años atrás, Thomas había mencionado que algunos contrabandistas operaban en las montañas, hombres que conocían rutas secretas para evitar los puestos de control del reino. Si podía encontrarlos, tal vez pudieran llevarla al sur sin ser detectada. Era un plan desesperado, probablemente suicida, pero era el único plan que tenía. Esa noche, mientras el bebé dormía contra su pecho, Elara tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Dejaría de ser la campesina asustada que huía ciegamente y se convertiría en la protectora que ese niño necesitaba. No sabía cómo hacerlo, pero lo aprendería, porque si había algo que los últimos 3 años le habían enseñado, era que una mujer podía ser mucho más fuerte de lo que el mundo creía posible. La travesía por las montañas fue un infierno helado que puso a prueba cada fibra del ser de Elara. Durante 7 días completos, caminó por senderos casi invisibles, cargando al bebé envuelto en todas las capas de ropa que pudo conseguir, deteniéndose solo cuando el agotamiento la hacía tropezar. El pequeño, a quien había comenzado a llamar Tomás en su mente como su difunto esposo, se debilitaba con cada día que pasaba. Sus lloros eran cada vez más débiles, su piel cada vez más pálida. Clara sabía que necesitaba leche desesperadamente, no agua con miel, sino leche verdadera. Pero en las montañas desoladas no había vacas ni cabras, solo nieve, rocas y el viento constante que cortaba como cuchillos. En 2 ocasiones, patrullas de soldados pasaron tan cerca que pudo escuchar sus conversaciones. Hablaban sobre la orden del nuevo rey, sobre la recompensa de 100 monedas de oro para quien encontrara al bebé desaparecido, sobre cómo el usurpador había declarado que el niño había muerto en el ataque al castillo, pero que algunos traidores habían esparcido rumores falsos. Elara se escondió entre las rocas, tapando la boca del bebé con su mano temblorosa, rogando que no llorara, sintiendo su propio corazón latir tan fuerte que estaba segura de que los soldados lo escucharían. El 8.º día de su huida, cuando Elara estaba segura de que ambos morirían congelados en esas montañas malditas, vio humo elevándose desde una cueva parcialmente oculta por arbustos espinosos. Su primer instinto fue alejarse,
pero el bebé temblaba incontrolablemente en sus brazos y ella misma apenas podía sentir sus propios pies. Necesitaba calor o morirían esa noche. No había otra opción. Se acercó con cuidado, escuchando voces masculinas desde el interior de la cueva, el olor de carne asada que hizo que su estómago rugiera dolorosamente. Cuando entró, 5 hombres dejaron de hablar y la miraron con expresiones que variaban entre la sorpresa y la desconfianza. Eran contrabandistas. Eso era obvio por la mercancía apilada en las esquinas de la cueva. Barriles de licor ilegal, pieles sin marcar, cajas con el sello real claramente falsificado. El líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda, se levantó lentamente. ¿Qué tenemos aquí? Una campesina perdida con un bebé. Esto no pinta bien, muchachos. El ara tragó saliva forzándose a mantener la voz firme. Necesito llegar al sur, puedo pagar. El hombre rió, y los demás se unieron. ¿Con qué vas a pagar, querida, con ese vestido harapiento o con ese bebé moribundo? Lo que sucedió después fue un momento que el ara recordaría por el resto de su vida. Uno de los contrabandistas más jóvenes, un hombre de quizás 25 años con ojos sorprendentemente amables, se acercó y miró al bebé. Está enfermo, necesita leche urgentemente, o no pasará de esta noche. Luego miró a el ara con una intensidad que la hizo retroceder. Estás huyen de algo grave, ¿verdad? Nadie cruza estas montañas en pleno invierno con un recién nacido por diversión. El ara no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. El joven que dijo llamarse Felipe le ofreció un trato. Ella podía quedarse en la cueva esa noche. Él conocía una aldea a 2 días de distancia, donde había una mujer que amamantaba y podría alimentar al bebé, pero a cambio, el ara tenía que contarles la verdad. El líder del grupo, llamado Marcos, se mostró escéptico. No necesitamos problemas, Felipe. Si está huyendo de algo serio, nos traerá la Guardia Real directo a nuestra puerta. Pero Felipe insistió, y finalmente Marcos accedió a escuchar. El ara, temblando tanto por el frío como por el miedo, tomó la decisión más arriesgada de su vida hasta ese momento. Decidió confiar en ellos. Les contó todo, o casi todo. Les habló del caballero moribundo, del bebé que le fue confiado, de los soldados que la perseguían. No mencionó que el bebé era el príncipe heredero, solo dijo que era el hijo de un noble leal a la antigua familia real, alguien que el usurpador quería eliminar. No era exactamente mentira, y tal vez era más seguro que revelar la verdad completa. Los contrabandistas se miraron entre sí con expresiones indescifrables. Finalmente, Marcos habló. Eso explica por qué hay patrullas en lugares donde normalmente nunca vienen. Están buscando algo muy importante. Nos estás metiendo en un problema enorme, mujer. Pero aquí va la cosa. Nosotros no somos leales al nuevo rey. Ese bastardo aumentó los impuestos sobre el comercio y ha ejecutado a la mitad de los comerciantes honestos de la capital por supuestos crímenes que nunca cometieron. Si estás en contra de él, no somos enemigos. Felipe añadió algo que hizo que el corazón de el ara diera un vuelco. He escuchado rumores sobre un grupo que llaman las Centinelas de la Aurora. Dicen que protegen a los que quedan de la antigua corte, pero no sé si son reales o solo historias. Si existen, operan en el sur, cerca de las ciudades portuarias. Podemos llevarte hasta Westmere. Es una ciudad en la costa, desde ahí estás por tu cuenta. El ara pasó 3 días con los contrabandistas mientras esperaban que una tormenta particularmente violenta pasara. En ese tiempo, Felipe cumplió su promesa. La llevó a una aldea cercana, donde una campesina que había perdido a su bebé semanas atrás todavía tenía leche. La mujer, con lágrimas en los ojos al ver al pequeño Tomás, lo amamantó sin hacer preguntas, y el ara sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros cuando vio al bebé succionar con fuerza, su color mejorando casi de inmediato. Durante esos días, el ara aprendió sobre los caminos secretos de las montañas, sobre cómo los contrabandistas evitaban a las autoridades, sobre las señales que usaban para comunicarse entre grupos. Felipe le enseñó algunas cosas básicas de supervivencia: qué plantas eran comestibles, cómo encender fuego húmedo, cómo leer las estrellas para orientarse. Pero más importante que todo eso, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de completar la misión imposible que le había sido encomendada.
El cuarto día, cuando estaban preparándose para partir hacia Westmere, sucedió algo que destruyó toda esperanza de un viaje tranquilo. Una patrulla de soldados llegó a la cueva al amanecer, guiados por un informante que había visto humo sospechoso en las montañas. El Ara despertó con el sonido de gritos y metal chocando. Los contrabandistas lucharon ferozmente, tratando de defender su mercancía y su libertad. Marcos gritó a El Ara que huyera, que tomara la salida trasera de la cueva que daba a un precipicio peligroso. Felipe apareció a su lado, con sangre corriendo por su brazo, empujándola hacia la oscuridad. «Corre. Hay una cornisa estrecha a la derecha. Síguela hasta que llegues al bosque. No mires atrás». El Ara, con Tomás apretado contra su pecho, corrió hacia la salida trasera mientras el sonido de la batalla llenaba la cueva. Escuchó a Felipe gritarle algo sobre un código, sobre cómo identificarse con las centinelas, pero sus palabras se perdieron en el caos. Cuando llegó a la salida, se encontró frente a un precipicio aterrador, con una cornisa de apenas medio metro de ancho, bordeando la pared de roca. El viento golpeaba con furia, amenazando con arrojarla al vacío. Detrás de ella, escuchó botas acercándose. No había tiempo para el miedo, no había tiempo para dudar. Comenzó a caminar por la cornisa, presionando su espalda contra la pared de roca, moviendo los pies centímetro a centímetro, sin mirar abajo, donde una caída de 50 metros significaba muerte instantánea. No supo cómo lo logró. Tal vez fue pura adrenalina, tal vez fue la determinación de proteger al bebé que llevaba, o tal vez fue simplemente que el destino no había terminado con ella todavía. Cuando finalmente alcanzó el otro lado y se dejó caer en terreno sólido, temblaba tan violentamente que apenas podía moverse. Tomás lloraba, asustado por el movimiento brusco y el viento helado, pero estaba vivo. Ambos estaban vivos. Detrás de ella, en la cueva, escuchó que los gritos se apagaban. No sabía qué había pasado con Marcos, con Felipe, con los otros contrabandistas que la habían ayudado. No sabía si habían logrado escapar o si habían sido capturados, o peor. Lo único que sabía era que estaba sola nuevamente, en medio de las montañas, sin provisiones, sin mapa, con solo una dirección general hacia el sur y el nombre de una ciudad, Westmere. Mientras comenzaba a caminar, apartando ramas y hundiéndose en la nieve hasta las rodillas, el Ara se dio cuenta de algo que la llenó de una tristeza profunda. Cada paso que daba hacia la supervivencia, cada día que mantenía vivo a Tomás, costaba el sacrificio de alguien más. El caballero había muerto por ellos, los contrabandistas habían arriesgado sus vidas por ellos, y probablemente más personas tendrían que pagar ese precio antes de que todo terminara. Era un peso casi insoportable, pero no podía permitirse el lujo de derrumbarse. No todavía. Todavía no. El Ara llegó a Westmere 18 días después de huir de su cabaña, aunque se sentía como si hubiera vivido años enteros en esas semanas infernales. La ciudad portuaria se extendía ante ella como un sueño imposible. Calles pavimentadas, casas de piedra de 2 pisos, el sonido de las gaviotas mezclándose con el bullicio de mercaderes y marineros. Después de tantos días en las montañas desoladas, la simple visión de la civilización casi la hizo llorar. Pero no podía permitirse ese lujo todavía. Estaba sucia, agotada, y cargaba a un bebé que claramente no era suyo, dado que cualquier mujer que acabara de dar a luz no estaría en el estado deplorable en el que ella se encontraba. Necesitaba un plan para no llamar la atención, necesitaba una historia creíble. Mientras caminaba por las calles del puerto, observando a los trabajadores cargar y descargar mercancías de los barcos, inventó una historia simple. Era una viuda que viajaba para reunirse con su hermana en el sur, llevando al hijo huérfano de una prima que había muerto en el parto. Era una historia común en esos tiempos difíciles, y con suerte, nadie haría demasiadas preguntas. Los primeros 2 días en Westmere fueron una lucha constante por la supervivencia básica. El Ara logró conseguir algunas monedas ayudando a descargar pescado en el muelle, trabajo que normalmente solo hacían los hombres, pero que ella realizó con una determinación tan feroz que el capataz accedió a pagarle la mitad de lo que pagaba a los trabajadores masculinos. Con ese dinero compró pan, leche de cabra para Tomás, y alquiló un camastro en una posada barata llena de marineros borrachos y prostitutas.
No era ideal, pero era mejor que dormir en las calles. Durante ese tiempo, Elara escuchó con atención las conversaciones en las tabernas, tratando de captar información sobre las centinelas de la aurora sin hacer preguntas directas que pudieran resultar sospechosas. Lo que descubrió fue desalentador. Había muchos rumores sobre grupos de resistencia contra el nuevo rey, pero la mayoría parecían ser estafadores que aprovechaban la desesperación de los refugiados para robarles lo poco que tenían. ¿Cómo distinguir a los verdaderos leales de los impostores? ¿Cómo encontrar ayuda real en una ciudad llena de espías y oportunistas? La respuesta llegaría de la forma más inesperada. El tercer día en Westmere, Tomás desarrolló fiebre. Elara lo notó cuando el bebé rechazó la leche y su llanto se volvió débil y quejumbroso. El pánico se apoderó de ella. Después de todo lo que habían pasado, después de sobrevivir montañas y soldados y tormentas, ¿iba a perder al niño por una simple enfermedad? No, no lo permitiría. Preguntó en la posada dónde podía encontrar un médico y le indicaron una clínica pequeña en la parte menos próspera de la ciudad, dirigida por una mujer llamada Margaret Sinclair. Cuando Elara llegó a la clínica con el bebé ardiendo en fiebre, encontró a una mujer de unos 40 años, con cabello gris recogido en un moño práctico y ojos verdes que parecían ver a través de las personas. Margaret examinó a Tomás en silencio, con manos expertas y movimientos precisos. Es una infección en los pulmones, probablemente causada por exposición prolongada al frío. Necesita medicinas que no son baratas, puedes pagarlas. Elara sintió que el mundo se derrumbaba. No tengo dinero suficiente, pero haré lo que sea, trabajaré, limpiaré, lo que usted necesite. Margaret la estudió durante un largo momento, y Elara vio algo en esos ojos verdes, sospecha, curiosidad y algo más que no podía identificar. Está bien, trabajarás para mí mientras el bebé se recupera, necesito ayuda en la clínica de todos modos, pero quiero que me digas la verdad. Ese bebé no es tuyo, ¿verdad? No era una pregunta, era una afirmación. Elara sintió que su garganta se cerraba. ¿Por qué dice eso? Margaret señaló las manos de Elara. Tienes manos de campesina acostumbradas al trabajo duro, pero tu cuerpo no muestra señales de haber dado a luz recientemente. Tu pecho no tiene la hinchazón del amamantamiento, y la forma en que lo cargas, aunque cariñosa, es la de alguien que está aprendiendo, no la de una madre experimentada. Además, ese bebé tiene entre 6 y 8 semanas, pero tú llegaste a esta ciudad hace solo 3 días, según me dijeron en el puerto, caminando desde las montañas del norte. Una mujer que acabara de dar a luz no podría hacer ese viaje. Entonces, te lo preguntaré una vez más. ¿De quién es ese bebé y por qué estás huyendo? Elara se quedó congelada, sin saber qué decir. Podía mentir, podía inventar otra historia, pero algo en la mirada directa de Margaret le decía que esta mujer ya no creería más mentiras. Y más importante aún, el bebé necesitaba esas medicinas desesperadamente. Durante los siguientes 7 días, mientras Tomás luchaba contra la infección pulmonar bajo el cuidado experto de Margaret, Elara trabajó en la clínica, atendiendo a los pacientes más pobres de la ciudad. Limpiaba heridas, cambiaba vendajes, ayudaba en partos difíciles y poco a poco ganó la confianza de Margaret. Pero la médica no volvió a presionar por respuestas, simplemente observaba, evaluaba, esperaba. Fue en la 8ª noche, cuando Tomás finalmente rompió la fiebre y durmió tranquilamente por primera vez en días, que Elara decidió arriesgarse nuevamente. Margaret, ¿puedo hacerle una pregunta? La médica, que estaba preparando una tintura medicinal, asintió sin levantar la vista. ¿Ha escuchado hablar de las centinelas de la aurora? Las manos de Margaret se detuvieron por un segundo, casi imperceptible, antes de continuar con su tarea. ¿Por qué una campesina preguntaría sobre una leyenda urbana? Elara tragó saliva. Porque un caballero moribundo me dijo que las buscara antes de que los soldados del usurpador lo mataran. El silencio que siguió fue tan denso que Elara podía escuchar su propio corazón latiendo. Finalmente, Margaret dejó el mortero, se limpió las manos en su delantal y cerró la puerta de la clínica con llave. Lo que Margaret reveló esa noche cambió todo. La médica había trabajado en el Castillo Real hace 15 años, como asistente del médico principal de la corte. Había conocido a la familia real personalmente. Había atendido a la princesa cuando dio a luz al heredero.
Había visto el tipo de bordado en las ropas del bebé que Elara protegía. Cuando el usurpador, el hermano del rey llamado Lord Cedric, ejecutó su golpe sangriento durante el banquete de celebración del 30º aniversario del reinado, Margaret estaba en la ciudad visitando a su madre enferma. Eso la salvó de la masacre que eliminó a casi todos los que trabajaban en el castillo. En los meses siguientes, mientras el nuevo régimen consolidaba su poder mediante el terror y las ejecuciones públicas, Margaret había huido a Westmere y había mantenido un perfil bajo, pero nunca olvidó su lealtad a la familia real legítima. Cuando empezaron a llegar rumores sobre un bebé que había escapado de la masacre, un heredero perdido, que podría desafiar la autoridad del usurpador, Margaret comenzó a buscar discretamente a otros leales. Las Centinelas de la Aurora no era una leyenda, era real, una red clandestina de excortesanos, soldados leales, comerciantes y personas comunes que se negaban a aceptar el régimen de Cedric. Y Margaret era parte de esa red. ¿Puedo ver al bebé?, preguntó Margaret con una voz que temblaba ligeramente de emoción contenida. Elara asintió y destapó cuidadosamente al pequeño Tomás, revelando las ropas reales que había mantenido ocultas, el medallón con el sello real. Margaret se acercó, y sus manos experimentadas examinaron al bebé con una ternura casi reverente. Cuando vio una pequeña marca de nacimiento, en forma de media luna en el hombro izquierdo del bebé, sus ojos se llenaron de lágrimas. Es él, es realmente él. Todos los herederos de la casa Aldwyn tienen esa marca. La vi cuando nació. Has estado protegiendo al verdadero rey Elara, y has hecho un trabajo extraordinario contra imposibilidades terribles. A partir de esa noche, todo cambió. Margaret convocó discretamente a otros miembros de las Centinelas en Westmere. Un comerciante, llamado Sebastian, que había perdido a su familia en las purgas de Cedric, una excapitana de la Guardia Real llamada Isabella, que había escapado de la ejecución y ahora trabajaba como entrenadora de caballos, y un erudito anciano llamado Father Benedict, que había sido confesor de la familia real. Cuando vieron al bebé, cuando confirmaron su identidad, todos se arrodillaron ante la pequeña criatura que dormía inocentemente, sin saber que era el centro de una conspiración que podría cambiar el destino del reino. Pero la alegría del reencuentro con aliados fue efímera. Sebastián trajo noticias alarmantes. El usurpador había enviado agentes especiales a todas las ciudades portuarias, ofreciendo recompensas enormes por cualquier información sobre una mujer con un bebé que hubiera llegado del norte. Los informantes estaban en todas partes, y era cuestión de tiempo antes de que alguien relacionara a Elara con la descripción. La red de Westmere tenía que actuar rápido. El plan era simple en teoría, pero peligroso en la práctica: transportar a Elara y al bebé hacia el sur, hacia la provincia de Alderiva, donde las centinelas tenían su base principal en un antiguo monasterio en las montañas. Allí, el bebé estaría verdaderamente seguro, protegido por cientos de leales y en un terreno defendible. Para lograrlo, Isabella había contactado con un capitán de barco mercante que, por razones personales, odiaba al usurpador y estaba dispuesto a arriesgar su vida y su barco para transportar carga muy especial. El plan era que Elara abordara el barco disfrazada como la sobrina del capitán, una viuda que regresaba a casa después de años en el norte. El bebé sería presentado como su hijo. Zarparían en 3 días, cuando las mareas fueran favorables. Solo tenían que mantenerse ocultos hasta entonces. Pero como Elara estaba aprendiendo dolorosamente, nada en esta misión imposible sería nunca simple o fácil. La noche anterior al viaje, cuando todo parecía estar perfectamente organizado, cuando Elara finalmente comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, lograrían llegar a un lugar seguro, sucedió algo que destruyó todas las ilusiones de seguridad. Estaban reunidos en el sótano de la clínica de Margaret. Elara, Margaret, Sebastián, Isabella y otros 3 miembros de las centinelas, revisando los detalles finales del plan de escape. El bebé dormía en una cesta en el rincón, ajeno al peligro que lo rodeaba constantemente. Isabella estaba explicando la ruta que tomaría el barco cuando escucharon un ruido sospechoso en el piso superior. Todos se quedaron congelados. Sebastián subió las escaleras silenciosamente para investigar, pero antes de que llegara a la puerta,
Esta se abrió violentamente y soldados con las insignias del usurpador irrumpieron en la clínica. «¡Traición!», gritó Isabela, desenvainando su espada. «Uno de nosotros es un traidor». El caos estalló instantáneamente. Los soldados bajaban las escaleras hacia el sótano. Las centinelas luchaban desesperadamente por contenerlos, y Margaret gritó a Elara que tomara al bebé y huyera por el túnel secreto que llevaba al puerto. Pero mientras Elara corría hacia la pared falsa, vio algo que hizo que su sangre se helara. Sebastián, el comerciante que había jurado lealtad al bebé, que se había arrodillado ante él, estaba parado junto a los soldados, con una bolsa de monedas en la mano y una expresión de culpa y codicia en el rostro. Sus miradas se cruzaron por un segundo, y en ese momento Elara supo la horrible verdad. El hombre que conocía todos los detalles del plan de escape, que sabía exactamente dónde estaría el bebé y cuándo, los había vendido. Y lo peor de todo, él sabía sobre el túnel secreto. Sabía exactamente hacia dónde ella correría. El túnel bajo la clínica de Margaret era estrecho, húmedo y olía a sal y madera podrida. Elara corrió por él con el bebé apretado contra su pecho, escuchando los gritos de batalla detrás de ella, el sonido del metal chocando, las voces de sus aliados luchando contra los soldados. Las paredes de piedra parecían cerrarse a su alrededor mientras avanzaba tropezando en la oscuridad, guiándose solo por el débil resplandor de la antorcha que había agarrado al entrar. Su mente era un torbellino de terror y culpa. Margaret, Isabela, los otros, todos estaban arriba enfrentando a los soldados por ella, por el bebé, dándoles tiempo para escapar. Y Sebastián, el traidor, probablemente ya había revelado la existencia del túnel. Los soldados vendrían tras ella en cualquier momento. Tenía que ser más rápida, tenía que llegar al puerto antes de que la alcanzaran. Pero cuando finalmente alcanzó la salida del túnel, que daba a un callejón oscuro cerca de los muelles, encontró a 3 soldados esperándola. Sebastián los había enviado por anticipado. Uno de ellos sonrió con crueldad. «Fin del camino, campesina. Entrega al bebé y tal vez el rey sea misericordioso contigo». Lo que sucedió después fue puro instinto de supervivencia. Elara arrojó la antorcha al soldado más cercano, quien gritó cuando su capa se incendió. Luego corrió hacia el lado opuesto del callejón, sorprendiendo a los otros 2 que esperaban que huyera hacia el puerto. Se internó en el laberinto de callejones y almacenes del distrito portuario, un área que había explorado obsesivamente durante los días anteriores, precisamente para una situación como esta. Conocía cada esquina, cada escondite, cada ruta de escape. Los soldados la perseguían gritando órdenes, sus botas resonando en las calles empedradas. Elara podía escuchar más voces uniéndose a la cacería. La alarma había sido dada, toda la guarnición de la ciudad estaría buscándola pronto. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas amenazaron con ceder, hasta que finalmente se lanzó dentro de un almacén abandonado, lleno de redes de pesca rotas y barriles vacíos. Se escondió detrás de una pila de cajas, tapando la boca del bebé que había comenzado a llorar, rezando a todos los santos que conocía para que los soldados pasaran de largo. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Elara escuchó a los soldados registrar los edificios cercanos, escuchó sus frustraciones cuando no la encontraron, escuchó sus voces alejándose gradualmente, pero no se atrevió a moverse. Se quedó congelada en su escondite, meciendo suavemente al bebé, susurrando palabras de consuelo que ni ella misma creía. Fue entonces cuando escuchó una voz diferente, más suave, más vieja. «Sé que estás ahí, muchacha, puedo escuchar al bebé». Elara sintió que su corazón se detenía. Lentamente, un hombre anciano apareció entre las sombras. Era bajo, encorvado por la edad, con una barba blanca y ojos azules que brillaban con una luz extraña en la penumbra. Vestía ropas de marinero, gastadas pero limpias. «No voy a lastimarte», continuó el anciano con voz calmada. «De hecho, vine a ayudarte. Margaret me envió antes de que los soldados atacaran. Tenía un mal presentimiento sobre esta noche. Mi nombre es Rodrigo, y le debo mi vida a la familia real». Rodrigo le contó su historia mientras la guiaba por pasajes secretos del distrito portuario que solo los marineros más viejos conocían. 40 años atrás, cuando era un joven soldado de 18 años en la Guardia Real,
Había cometido un error grave durante su servicio que normalmente se castigaba con ejecución, pero la reina Celestia, la madre del rey que había sido asesinado, había intercedido por él personalmente, viendo algo en el joven soldado que valía la pena salvar. Lo había perdonado y le había dado una segunda oportunidad. Rodrigo nunca olvidó esa misericordia. Cuando el usurpador tomó el poder y masacró a la familia real, Rodrigo, ya retirado y trabajando como marinero mercante, había llorado como un niño. Ahora, al ver las marcas reales en la ropa del bebé que Elara protegía, reconoció su oportunidad de pagar la deuda de toda una vida. «Tengo un barco», dijo simplemente. «Zarpamos mañana al amanecer hacia el sur. Hay espacio para una sobrina viuda y su hijo, pero tienes que confiar en mí completamente, porque si nos descubren, ambos moriremos». Elara, que había aprendido dolorosamente que confiar podía ser fatal, pero que no tenía otras opciones, asintió. Esa noche, escondida en la bodega de un pequeño barco mercante llamado Esperanza del Mar, Elara finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por el caballero sin nombre que había muerto en su cabaña. Lloró por Felipe y los contrabandistas que la habían ayudado en las montañas. Lloró por Margaret y las centinelas de Westmere que habían sido traicionadas. Al día siguiente, cuando lograron escabullirse hasta el puerto justo antes del amanecer, vio humo elevándose desde el distrito donde estaba la clínica de Margaret. Rodrigo, viendo su mirada, negó con la cabeza tristemente. Los soldados quemaron el edificio después de la batalla, buscando evidencia de la red de resistencia. Hubo muchas víctimas. «Lo siento, muchacha». Elara sintió que algo dentro de ella se rompía. Margaret, la mujer que la había acogido, que había cuidado al bebé, que había arriesgado todo para ayudar, había pagado el precio final por su bondad. ¿Cuántas más personas tendrían que morir antes de que esto terminara? ¿Cuántos más sacrificios serían necesarios para mantener vivo a este bebé inocente? El barco zarpó con la marea del amanecer, deslizándose silenciosamente fuera del puerto, mientras la ciudad todavía buscaba frenéticamente a la campesina fugitiva. Rodrigo había preparado un camarote pequeño pero limpio para Elara, presentándola a la tripulación como su sobrina Rosa, que regresaba al sur después de años en el norte. Los marineros, acostumbrados a hacer pocas preguntas, aceptaron la historia sin mucha curiosidad. Durante los primeros días del viaje, Elara apenas podía comer o dormir, constantemente esperando que soldados aparecieran de alguna manera, que el barco fuera detenido, que todo se derrumbara. Pero gradualmente, a medida que la costa de Westmere desaparecía en la distancia y el mar abierto se extendía en todas direcciones, comenzó a permitirse sentir algo que no había sentido en semanas, una esperanza muy pequeña y frágil de que tal vez, solo tal vez, lo lograrían. Tomás, ajeno a todo el drama y el peligro, prosperaba con el cuidado constante y la comida regular. Su risa comenzó a llenar el pequeño camarote, un sonido que era como música para el alma destrozada de Elara. Este bebé, este pequeño ser inocente, se había convertido en todo su mundo, en su razón para levantarse cada mañana, en su propósito. El viaje por mar duró 14 días, días que fueron relativamente tranquilos comparados con todo lo anterior. Rodrigo resultó ser un compañero sabio y amable, contándole historias sobre la antigua familia real, sobre la época en que el reino prosperaba bajo el gobierno justo del rey Aldwin III. Le habló sobre las centinelas de la aurora y su verdadero origen. No era solo un grupo de resistencia improvisado, sino una orden antigua que se remontaba a siglos atrás, fundada específicamente para proteger a la familia real en tiempos de crisis. Después de la masacre, los sobrevivientes se habían reorganizado, estableciendo su base principal en el antiguo monasterio de San Aurelio, en las montañas de Alderiva, un lugar casi inaccesible que había sido fortalecido durante generaciones. Allí el bebé estaría verdaderamente seguro, rodeado por cientos de leales bien entrenados, en un terreno defendible que ningún ejército podría asaltar fácilmente. «Cuando llegamos», le dijo Rodrigo una noche, mientras miraban las estrellas desde la cubierta, «tu trabajo estará completo. Habrás logrado lo imposible. Una campesina común habrá salvado al rey». Pero Elara no se sentía como una heroína, se sentía como una mujer rota que había visto demasiada muerte,
que había perdido demasiado, que llevaba las cicatrices de un viaje que nunca debió hacer. Cuando finalmente avistaron la costa sur, con sus acantilados dramáticos y sus playas de arena blanca, tan diferentes de las montañas grises del norte, Elara sintió una mezcla de alivio y aprensión. Habían llegado, pero el viaje no había terminado todavía. Tenían que llegar al monasterio, y eso significaba varios días más de viaje por tierra. Rodrigo tenía contactos en el puerto de Alderiva que los llevarían al monasterio discretamente. Todo estaba preparado, todo estaba planeado. Pero Elara había aprendido que los planes podían desmoronarse en segundos, que la traición podía venir de donde menos lo esperabas, que nada estaba garantizado hasta que estaba completamente terminado. Mientras el barco se acercaba al puerto, con Tomás dormido pacíficamente en sus brazos, Elara hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que sucediera, sin importar qué nuevos peligros enfrentaran, lo llevaría hasta el final. Había llegado demasiado lejos, había perdido demasiado, había sacrificado demasiado para rendirse ahora. Este bebé viviría, crecería, y algún día reclamaría su trono. Tenía que ser así. Todos los que habían muerto para protegerlo merecían que fuera así. El puerto de Alderiva era completamente diferente de Westmere, más pequeño, más tranquilo, con un aire de antigüedad que se sentía en cada piedra de los edificios coloniales que rodeaban el muelle. Rodrigo guió a Elara a través de las calles estrechas con la confianza de alguien que conocía cada rincón, deteniéndose finalmente frente a una pequeña tienda de especias que olía a canela y clavo. El dueño, un hombre de mediana edad con ojos astutos, intercambió con Rodrigo una serie de frases que parecían ser conversación normal sobre el precio del azafrán, pero que claramente tenían otro significado. Cuando el hombre mencionó casualmente que las flores de aurora habían florecido temprano este año, Rodrigo asintió con satisfacción. Era la señal correcta. El comerciante cerró su tienda temprano y los llevó a través de un pasaje trasero hacia un establo donde esperaban 2 caballos y una carreta cubierta. «Tu viaje está casi terminado», le dijo a Elara el comerciante con una sonrisa. «El Padre Superior te espera en el monasterio. Has hecho algo extraordinario, muchacha». Elara solo asintió, demasiado agotada emocionalmente para responder. El viaje desde el puerto hasta el monasterio de San Aurelio tomó 3 días, siguiendo caminos de montaña que se volvían cada vez más empinados y difíciles. Pero estas montañas eran diferentes de las del norte, más verdes, más cálidas, con arroyos que cantaban entre las rocas y bosques de pinos que llenaban el aire con su aroma fresco. El conductor de la carreta, un hombre silencioso que dijo llamarse Paulo, conocía el camino perfectamente, evitando las rutas principales donde podría haber patrullas. En la noche del segundo día, acamparon en una cueva natural, donde Paulo encendió un pequeño fuego. Mientras Elara alimentaba a Tomás, el conductor finalmente habló. «Fui soldado de la Guardia Real. Estuve allí la noche de la masacre. Logré escapar, pero no pude salvar a nadie. He vivido con esa culpa desde entonces. Proteger al príncipe hasta el monasterio es mi oportunidad de redimirme, aunque sea un poco». Sus palabras resonaron en Elara. Todos los que ayudaban al bebé estaban buscando algún tipo de redención, alguna forma de compensar lo que percibían como sus fracasos. Era un peso que todos compartían. Cuando finalmente llegaron al monasterio de San Aurelio, al atardecer del tercer día, Elara quedó sin aliento. El antiguo edificio estaba construido en la ladera de una montaña, con muros de piedra gruesa que habían resistido siglos de clima y tiempo. Torres de vigilancia se elevaban en cada esquina y podía ver guardias patrullando con discreción. No parecía un simple monasterio, parecía una fortaleza. Las puertas masivas de madera se abrieron cuando se acercaron y del interior emergió un grupo de personas que claramente habían estado esperándolos. Al frente caminaba un hombre mayor con túnicas de monje, pero con una postura militar que traicionaba un pasado muy diferente. Detrás de él venían otros. Una mujer con armadura ligera que tenía el porte de una guerrera experimentada. Varios hombres que vestían como nobles, pero con ropas de viaje prácticas, y monjes que observaban con expresiones de esperanza y emoción apenas contenida. El hombre mayor se acercó a la carreta y miró directamente a Elara. «Soy el padre Dominic, gran maestre de las centinelas de la aurora.
Has hecho un viaje extraordinario, hija mía. Has traído esperanza a todos nosotros. Ahora permítenos ver si es realmente quien esperamos que sea. Lo que sucedió a continuación fue una ceremonia que Elara nunca olvidaría. La llevaron a una sala grande dentro del monasterio, iluminada por cientos de velas. Allí, ante una asamblea de aproximadamente 50 personas, todas vestidas con las túnicas azules y doradas de las centinelas, Elara colocó suavemente a Tomás sobre una mesa de madera antigua. El padre Dominic se acercó con manos temblorosas, acompañado por una mujer mayor que había sido, según le susurraron, la comadrona personal de la reina Celestia. Juntos examinaron al bebé con cuidado reverente. Vieron las ropas reales que Elara había preservado cuidadosamente durante todo el viaje, el medallón con el sello de la casa Aldwin. Pero fue cuando la antigua comadrona descubrió la marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro izquierdo del bebé, que la sala estalló en exclamaciones ahogadas. «Es él», declaró la mujer con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Es el príncipe Aldwin IV, heredero legítimo del trono de Aldermore. Lo ayudé a nacer hace 2 meses. Reconozco esa marca, reconozco su rostro. Es el hijo de nuestro rey asesinado». Uno por uno todos en la sala se arrodillaron. El padre Dominic, los guerreros, los nobles exiliados, los monjes, todos inclinaron sus cabezas ante el bebé que descansaba sobre la mesa, ajeno a la solemnidad del momento. Elara, de pie junto a la mesa, sintió que las lágrimas finalmente llegaban. Lágrimas que había estado conteniendo durante semanas de terror y lucha. Había logrado lo imposible. Una campesina viuda de las montañas del norte, que nunca había salido de su aldea hasta hace unas semanas, había transportado al rey legítimo a través de montañas, tormentas, traidores y soldados, y lo había entregado sano y salvo a aquellos que lo protegerían. Cuando el padre Dominic finalmente se levantó, se acercó a Elara y tomó sus manos entre las suyas. «Has cambiado el curso de la historia, Elara. Sin ti, la línea real de Aldwin habría terminado. El usurpador habría consolidado su poder y nuestro reino habría caído en la tiranía permanente. Has dado esperanza a todos aquellos que creen en la justicia y el gobierno legítimo. En nombre de las centinelas de la aurora y en nombre del futuro rey Aldwin IV, te ofrezco nuestra gratitud eterna». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El padre Dominic le explicó a Elara la situación completa del reino. El usurpador Lord Cedric había consolidado su poder mediante el terror, ejecutando a cualquiera sospechoso de lealtad a la antigua familia real. Pero su régimen era brutal e inestable. Los impuestos eran aplastantes, la justicia era arbitraria, y muchos en el reino secretamente anhelaban el retorno del gobierno legítimo. Las centinelas de la aurora tenían células en todas las provincias, manteniendo viva la llama de la resistencia, pero sin un heredero legítimo, su causa había sido principalmente simbólica. Ahora, con el príncipe vivo y a salvo, todo cambiaba. No podían restaurarlo al trono inmediatamente, por supuesto. El bebé necesitaba crecer, necesitaba educación, entrenamiento, preparación. Pasarían años, tal vez una década o más, antes de que estuviera listo para reclamar su derecho de nacimiento. Pero ahora tenían tiempo, tenían esperanza, tenían un futuro por el cual luchar. La general Isabela, quien había sobrevivido milagrosamente al ataque en Westmere, escapando a través de los techos, llegó al monasterio una semana después de Elara, trayendo con ella a otros sobrevivientes de la red de la ciudad portuaria. El reencuentro fue agridulce. Margaret no había sobrevivido, confirmó Isabela con tristeza. Había sido capturada durante la batalla y ejecutada públicamente 2 días después, negándose hasta el final a revelar información sobre las centinelas o el paradeiro del bebé real. Su sacrificio había asegurado que Elara tuviera tiempo suficiente para escapar. «Murió como una heroína», dijo Isabela, «y será recordada como tal cuando el príncipe recupere su trono». Elara pasó semanas adaptándose a su nueva realidad. El padre Dominic le ofreció quedarse en el monasterio todo el tiempo que deseara, y cuando sugirió tímidamente que tal vez debería regresar al norte, a su antigua vida, todos reaccionaron con sorpresa. «¿Por qué querrías volver?», preguntó Isabela. «Aquí tienes un propósito, aquí tienes familia,
Aquí tienes un papel que desempeñar en la historia de nuestro reino. Además, mirando la forma en que cuidas al príncipe, la forma en que te mira, está claro que has formado un vínculo que no debería romperse. Eres más que su protector ahora. Eres la persona más cercana a una madre que tiene. Gradualmente, Elara comenzó a comprender que no podía volver a su vida anterior, no solo porque sería peligroso, sino porque esa vida ya no existía. La mujer que había huido de aquella cabaña en la tormenta de nieve ya no era quien era ahora. Había sido transformada por el viaje, por las pérdidas, por las decisiones imposibles que había tenido que tomar. Ya no era simplemente Elara la campesina viuda, era Elara la protectora del rey, Elara quien había hecho lo imposible, Elara quien tenía un propósito que iba más allá de la simple supervivencia diaria. El padre Dominic le ofreció oficialmente un papel permanente en las centinelas. Sería la guardiana principal del príncipe, responsable de su cuidado diario mientras crecía, y eventualmente su tutora en los valores y la historia de su familia. Otros le enseñarían política, estrategia militar, diplomacia, pero ella le enseñaría algo igualmente importante: empatía, humanidad, el conocimiento de cómo vive la gente común. Para ser un buen rey necesita entender a sus súbditos, y quién mejor para enseñarle eso que alguien que viene de la gente. Elara aceptó el papel con una mezcla de honor y aprensión. Era una responsabilidad enorme, pero después de todo lo que había pasado para mantener vivo a este niño, no podía imaginarse alejándose de él ahora. Se había convertido en todo para ella, no solo el símbolo de un reino, sino un bebé real que amaba con todo su corazón destrozado, pero resiliente. Los meses pasaron, convirtiéndose en un año. El pequeño Aldwin, a quien Elara seguía llamando Tomás en privado, creció fuerte y saludable. Aprendió a sonreír, a reír, a dar sus primeros pasos temblorosos. Y cada hito, cada momento de alegría, era también un recordatorio de todos los que habían sacrificado todo para que este niño viviera. En el aniversario del día en que Elara había llegado al monasterio, se celebró una ceremonia especial. No era una celebración pública, por supuesto. Todo tenía que permanecer en secreto. Pero dentro de los muros seguros del monasterio, las centinelas se reunieron para honrar el viaje extraordinario que había traído al príncipe a salvo. Encendieron velas en memoria de todos los caídos. El caballero sin nombre que había entregado al bebé a Elara, los contrabandistas que la habían ayudado en las montañas, Margaret y las centinelas de Westmere que habían dado sus vidas en la traición. Cada nombre era recordado, cada sacrificio honrado. Cuando le tocó a Elara hablar, las palabras salieron con dificultad. «No soy una heroína», dijo con voz temblorosa. «Solo soy una mujer que hizo lo único que podía hacer, proteger a un niño indefenso. Los verdaderos héroes son aquellos que murieron para que nosotros pudiéramos estar aquí. Ellos merecen ser recordados, no yo». Pero el padre Dominic negó con la cabeza. «Todos somos parte de esta historia, Elara. Todos jugamos nuestro papel, y tu papel fue el más difícil de todos. Sobrevivir cuando otros no pudieron. Continuar cuando el deseo de rendirse debió ser abrumador. Mantener la fe cuando todo parecía perdido. Eso también es heroísmo». Esa noche, después de que la ceremonia terminara y todos regresaran a sus habitaciones, Elara se sentó en el balcón pequeño de su cuarto, con el pequeño Aldwin en brazos. El niño de 1 año dormía pacíficamente, su respiración suave y regular. Desde el balcón podía ver las montañas extendiéndose en la distancia, iluminadas por la luz plateada de la luna llena. En algún lugar más allá de esas montañas estaba su antigua cabaña, probablemente quemada o ocupada por otra persona ahora. En algún lugar estaba la tumba de su esposo Thomas, que nunca visitaría de nuevo. En algún lugar estaban las tumbas de todos aquellos que habían muerto para que este momento fuera posible. Elara sintió el peso de todas esas pérdidas, pero también sintió algo más: gratitud por estar viva, por tener un propósito, por ser parte de algo más grande que ella misma. Miró al niño dormido y susurró una promesa: «Te criaré para ser el rey que tu padre era, para honrar la memoria de todos los que murieron por ti. Y cuando seas lo suficientemente mayor, te contaré la historia completa. Te contaré sobre el caballero que te salvó, sobre los contrabandistas que nos ayudaron, sobre Margaret y su sacrificio,
Nunca olvidarás el precio que se pagó para que tú vivieras. Y usarás ese conocimiento para ser un rey mejor, más justo, más compasivo. El amanecer llegó lentamente, pintando las montañas con tonos de rosa y oro. Elara observó cómo la luz gradualmente iluminaba el valle, disipando las sombras de la noche. Era simbólico, pensó. Después de la oscuridad de la tiranía, después de la noche de terror y muerte, un nuevo amanecer estaba llegando. Tomaría tiempo, requeriría paciencia y sacrificio continuo, pero eventualmente el legítimo rey reclamaría su trono. Y cuando ese día llegara, sería debido al coraje de muchas personas comunes que se negaron a aceptar la injusticia, que arriesgaron todo por un ideal, que mantuvieron viva la esperanza cuando parecía que todo estaba perdido. Elara ya no era la campesina temerosa que había huido de su cabaña en medio de una tormenta de nieve. Se había convertido en algo más, una protectora, una madre adoptiva, una guardiana de esperanza. Su viaje imposible había terminado, pero su misión estaba apenas comenzando. Y mientras el sol se elevaba completamente sobre las montañas, bañando el monasterio en luz dorada, Elara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era una paz perfecta, estaba teñida con tristeza y pérdida, pero era real. Había completado lo imposible, y ahora tenía el privilegio de ayudar a criar al niño que algún día restauraría la justicia al reino. Era más de lo que jamás había soñado, más de lo que una simple campesina tenía derecho a esperar, pero la vida, había aprendido, no seguía las reglas de lo que era esperado o razonable. A veces, las personas comunes eran llamadas a hacer cosas extraordinarias, y cuando ese llamado llegaba, todo lo que podías hacer era responder con todo lo que tenías, sin importar el costo. Y así termina la historia de Elara, la campesina que se convirtió en la salvadora de un reino. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Tendríamos el coraje de aceptar una misión imposible cuando un extraño moribundo nos pusiera un bebé en los brazos? ¿Seguiríamos adelante después de ver a tantas personas sacrificarse por nuestra causa? ¿Encontraríamos la fuerza para continuar cuando cada día pareciera traer un nuevo peligro insuperable? La historia de Elara nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana, que dentro de cada uno de nosotros existe una reserva de fuerza que desconocemos hasta que las circunstancias nos obligan a encontrarla. Que las personas más ordinarias son capaces de actos extraordinarios cuando se enfrentan a la necesidad de proteger a los inocentes. Que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del terror paralizante. Que cada sacrificio, sin importar cuán pequeño parezca, contribuye a algo más grande que nosotros mismos. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tu propia fuerza interior, si te inspiró a creer que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza, entonces, por favor, comparte este video para que otros también puedan encontrar ese mensaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias que celebran el poder del espíritu humano. Y recuerda, como Elara nos enseñó, nunca subestimes lo que una persona común puede lograr cuando tiene una razón suficientemente importante para seguir adelante. El próximo héroe extraordinario podría ser cualquiera de nosotros. Nos vemos en la próxima historia.